Buen día. En este video se desarrollará un ejemplo sencillo, creando una función simple en Lambda, para luego crear una API con API Gateway y consumirlo con JavaScript en HTML5. Después de iniciar sesión en nuestra cuenta de AWS, buscamos Lambda en la consola de administración. Hacemos clic en crear una nueva función, seleccionamos una función en blanco para nuestro caso, clic en siguiente y asignamos un nombre a nuestra función. En este caso la vamos a llamar operaciones. Agregamos una breve descripción a la función y seleccionamos el entorno de ejecución de la función. Tenemos varias opciones, en este caso vamos a utilizar Node 6.10. Tenemos varias opciones para subir el código de nuestra función. Podemos subirlo con un .zip o desde un contenedor en Amazon S3. En nuestro caso vamos a utilizar el editor en línea que tiene la página. Vamos a crear una función para realizar varias operaciones. Vamos a poder calcular, vamos a poder saber si un número es primo, calcular el factorial de un número y devolver una cantidad de Fibonacci que nos está pidiendo el usuario. Como primer paso para crear nuestra función, estamos crear una función que tenga como nombre handler, que recibe, esto es lo que convierte una función de lambda, un evento, un contexto y un callback. Vamos a definir una variable, valor, que va a recibir lo que nos devuelve el evento de lambda con el ID key2. Esto es lo que le mandamos a la función como un JSON. Este sería el ID del elemento en JSON y vamos a almacenar lo que contenga en la variable valor. Esto va a ser una variable de control para unos bucle for que vamos a ocupar después. Vamos a llamar it. Como vamos a realizar varias funciones, vamos a utilizar el típico switch case. Donde la condición que nos va a determinar qué es lo que vamos a realizar es lo que nos devuelve el evento en el JSON, pero con la clave key1. En caso que lo que contenga en el key1 sea la palabra prime, vamos a calcular, vamos a saber si el número que estamos ingresando en la variable valor que contiene el key2 es un número primo. Declaramos una variable contador que contiene el valor de 0. Vamos a realizarlo con divisiones sucesivas entre todos los números, entre 1 y el número que acabamos de ingresar. O sea que vamos a llegar desde el número 1 hasta que el número sea menor que el valor que tenemos arriba. Vamos a comprobar si el número que estamos evaluando es divisible entre todos esos números.
Si la variable que estamos ingresando es divisible entre la iteración que estamos evaluando, aumentamos el contador en 1. Al final, si nuestro contador terminó con el valor de 1, o sea que solo se puede dividir entre la unidad, devolvemos como mensaje de éxito de la función lo que queremos que muestre como un JSON cuando venga de regreso. En caso que no se haya cumplido la condición, es porque el número no era un primo. Cuando terminamos esto, ponemos el break del switch y continuamos con el siguiente caso. En caso que el usuario nos pida, quiere calcular el factorial, tomémoslo como la palabra factorial, declaramos una variable que va a contener el valor de retorno factorial, que como elemento neutro de la multiplicación lo definimos como 1, y empezamos a iterar. Iteramos entre todos los valores comprendidos entre 1 y el valor que estamos ingresando para calcular el factorial. El cálculo es igual al factorial por el mismo y multiplica. El factorial lo vamos a almacenar como lo que teníamos guardado en factorial multiplicado por la iteración que estamos evaluando. Al final de todo esto, devolvemos como mensaje de éxito que el factorial del parámetro que acabamos de ingresar es el factorial que acabamos de calcular. Terminamos con un break y seguimos con el siguiente caso. En caso que nos pida el cálculo de los Fibonacci, vamos a definirlo como case Fibos y vamos a definir 3 variables para realizar todos los cálculos: A, B y C. Vamos a declarar una variable cadena que va a contener la cadena que vamos a devolver como mensaje de éxito al final. Vamos a iterar entre todos los valores entre 1 y el valor que estamos ingresando con el Q2. A nuestra cadena le vamos a agregar, o sea, le vamos a concatenar el valor de la variable A y un espacio en blanco para que no queden todos los números unidos. Para realizar el cambio de variables, se suma en la variable C los valores de la variable A y la variable B. Luego se asigna a la variable A el valor que contenía la variable B y a B el nuevo valor de C. Como mensaje de éxito, devolvemos la cadena que contiene todos los fibos comprendidos hasta el número que estamos evaluando. Colocamos el break y en caso que ninguno
de los casos que estábamos evaluando se cumpla, o sea que el key 2 no contenga lo que estamos esperando, vamos a devolver que la opción que está seleccionando no existe. Como siguiente paso, vamos a definir el nombre del handler con el que vamos a acceder a la función. Este sería el nombre de la función a la que vamos a acceder desde la API para obtener los valores que necesitamos. En este caso, la función se llama handler y está en el archivo index. Entonces, index.handler. Seleccionamos para el ejemplo un rol existente. Este rol existente puede ser uno de los que ya nos sugiere la página de Amazon. Vamos a elegir el primero que está acá. Le damos clic a siguiente y nos da el resumen de la función que queremos crear. Creamos la función y nuestra función se creó con éxito. Podemos probarla haciendo clic en el botón de prueba y nos da un formato por defecto de un JSON con el que podemos probarlo. En nuestro caso, el key 1 y el key 2 podemos mandarle. Si nuestro key 2 es por ejemplo el número 5 y quiero saber si es un número primo, guardo y pruebo y me devuelve que el número 5 que acabo de ingresar en efecto es un número primo. Puedo configurar el evento para la prueba y le digo que quiero que me calcule 5 Fibonacci o 6 Fibonacci, guardo y pruebo y aquí en la salida estándar me devuelve los 6 Fibonacci que le acabo de pedir. Si quiero calcular el factorial de 5, guardo y pruebo y me devuelve que el factorial del número 5 que acabo de ingresar es 120. Luego vamos a la página de Amazon para crear los API, que es la dirección de acá. Creamos un nuevo API, le damos un nombre y una breve descripción. Creamos el API y en la página donde estábamos con Lambda vamos a la sección de triggers, agregamos un nuevo trigger, en este caso sería un API de Gateway y seleccionamos el que acabamos de crear allá. En la etapa en la que estamos ahorita sería la etapa de producción y vamos a quitar todo tipo de seguridad en cuanto a la función. Eso significa que cualquier usuario puede acceder a nuestro API. Hacemos submit y ya podemos hacer esto. Vamos de nuevo a la sección de APIs. En la consola de administración le damos clic en acciones y creamos un nuevo método. Queremos hacer un post para poder mandar los valores y poder recibirlos. El tipo de integración va a ser una función de lambda. La región de lambda, en nuestro caso, es esta, la primera que aparece acá. El nombre de la función es operaciones y le damos guardar. Confirmamos. Y ya tenemos nuestro método post creado para nuestro API. Podemos probarlo. Si acá en el cuerpo de la solicitud agregamos el JSON que estábamos mandando en la otra prueba que hicimos.
Queremos saber si el número 5 que estamos ingresando es un número primo. Ponemos en key 2 el valor que queremos encontrar y en key 1 la función que queremos calcular. Hacemos la prueba. La coma va aquí arriba. Y nos devuelve, justo como lo teníamos antes en la prueba que hicimos en Lambda, en el API, también nos devuelve lo mismo. Luego de haber hecho esto, podemos regresar acá y nos vamos acá a las etapas del... Antes de ir acá, habilitamos Course para el API. Marcamos estas dos opciones y reemplazamos los valores actuales. Luego de haber habilitado los cores, nos damos a acciones y deployamos el API. Definimos la etapa de deploy, en este caso de producción, y una breve descripción del deployment que estamos haciendo. Vamos a deploy. Nos vamos a... Aquí arriba tenemos una URL donde podemos invocar la función que tenemos con el API. Copiamos la dirección y nos vamos a una terminal. Mediante curl hacemos el método post y le pasamos como parámetro el JSON que ocupamos como cuerpo de la solicitud para el API que acabamos de generar. Queremos saber si el número 5 es un número primo. Copiamos la URL que teníamos allá y damos enter. Probamos mediante curl con el método post y el JSON entre comillas simples con el que vamos a hacer la prueba. En este caso, si el número 5 es un número primo, copiamos la URL que teníamos del método, damos enter y nos devuelve el mismo mensaje que nos devolvía en la prueba que realizamos. En este caso podemos probar todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, queremos conocer todos los fibos. En este caso vamos a hacer una prueba para saber cuáles son los primeros 10 números fibos. Como parámetro para el key 2 mandamos el número 10 y para el key 1 la palabra reservada a fibos. Devuelve efectivamente los 10 fibos que le estamos pidiendo. También podemos calcular el factorial de un número. Solo pasamos como el key 1 la palabra factorial. Y por ejemplo si queremos saber el factorial de 5, nos dice que el factorial del número 5 es 120. Como siguiente paso, vamos a ir a la parte donde dice, ya que sabemos que está funcionando,
a la parte de generación del SDK. Generamos el SDK y nos da varias opciones para generarlo. Podemos generar un SDK para Android, para JavaScript, para Objective-C, para Swift y uno para Java, un SDK para Java. En este caso vamos a hacer la prueba con el SDK de JavaScript. Generamos el SDK. El archivo que acabamos de descargar contiene todos los métodos necesarios para poder acceder a la API y que la API acceda a Lambda. Para probarlo, podemos mostrar aquí el archivo en la carpeta de descargas. En este caso, este archivo lo voy a copiar y lo voy a pegar en el escritorio para poder hacer las pruebas. Lo vamos a descomprimir acá en mi escritorio. Lo cual nos genera una carpeta que se llama API Gateway JS SDK. En esta carpeta contiene todos los JavaScript necesarios para poder correr la aplicación. Para hacer una aplicación de prueba, vamos a ocupar NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto de Maven. En este caso vamos a utilizar una aplicación web. En este caso lo vamos a correr sobre un servidor de aplicaciones Payara con una versión de Java 7. En este caso, cuando ya se ha generado nuestro proyecto, simplemente copiamos la carpeta que contiene el JavaScript y lo pegamos adentro de nuestro proyecto. Ahora podemos crear un nuevo JavaScript para poder acceder a todos los métodos que tenemos creados. La carpeta que acabamos de descomprimir contiene un archivo que nos da instrucciones claras sobre cómo ocuparlo. En nuestra página tenemos que importar todos estos scripts en la parte del encabezado. También vamos a importar el script que acabamos de crear. Que en este caso se llama operaciones. Todo esto está dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir. En este caso, cuando terminamos de colocar todos los nombres correctos de los scripts que queremos importar, regresamos al script que acabamos de crear y seguimos las instrucciones del archivo. Para crear nuestra variable que va a contener al cliente que vamos a acceder, primero deberíamos haber creado una función. Inicializamos el cliente y tenemos que inicializar todas las variables con las que vamos a acceder a él.
En este caso no ocupamos parámetros ni parámetros adicionales como encabezados y query params. Simplemente vamos a utilizar el cuerpo de todas las variables para mandarle el JSON y acceder a la respuesta de lambda. En este caso vamos a definirlo con valores estáticos para saber si el número 5 es un número primo. Luego de haber creado los parámetros que vamos a pasar a la función, copiamos el método de acceso al método que nos devuelve la respuesta del servidor. En este caso nuestro método se llama rootPost. Yo quería acá donde dice el nombre del método. ¿Qué recibe como parámetros? Los parámetros, el cuerpo y los parámetros adicionales. En este caso, lo único que tenemos parámetros reales son en el cuerpo. Esto funciona como un try catch. En la parte del try, o sea, si todo funciona bien, queremos que en la consola nos muestre el resultado de la operación. En caso de no salir nada, de que no funcione, vamos a pedir que en la consola nos muestre la palabra error. Para poder hacer esto, en nuestra página vamos a definir un botón. En el evento un clic del botón, vamos a mandar a llamar a la función que acabamos de definir en nuestro JavaScript. Una vez que hemos creado el botón, construimos nuestra aplicación. Y una vez que está construida, podemos lanzarla. Para ver si está funcionando la aplicación, le damos clic al botón y aquí en la consola nos tiene que aparecer lo que estamos recibiendo. En este caso, cuando hacemos clic, nos devuelve que el parámetro 5 que le ingresamos allá efectivamente es un número primo. Entonces, para ahora, para hacerlo más dinámico, vamos a agregar dos cajas de texto.
Uno para la operación y uno para operando, como quiera llamarse. En nuestro JavaScript tenemos que venir y definir dos variables para las cajas de texto que acabamos de ingresar. Uno para la operación y uno para el operando. Ahora que en el caso del key 1, vamos a poner acá el valor que contenga nuestra variable operación. Y para el key 2, el valor que contenga nuestra variable value. Ya que actualizamos los cambios, recargamos la página y nos aparecen dos cajas de texto. En la primera ingresamos la operación, queremos saber si un número es primo y nuestro parámetro sería el número 7. Nos dice que el número 7 que acabamos de ingresar es un número primo. Si ingresamos un número que no es primo, como 8, nos dice que el número 8 que acabamos de ingresar no es un número primo. Ahora queremos calcular el factorial del número 5. Obtenemos la respuesta y nos dice que el factorial del número 5 es 120. Ahora, si queremos calcular los primeros 10 fibos, obtenemos la respuesta y nos devuelve los primeros 10 fibos. Para terminar, vamos a convertir esto en una etiqueta select de HTML. En nuestra página reemplazamos la operación por un select. Entonces, a esto le ponemos un ID que se llama la operación y agregamos varias opciones. En nuestro caso tenemos tres operaciones para realizar. Tenemos que poner tres opciones en nuestro menú. Nuestro JavaScript sigue teniendo la misma opción porque el ID de nuestro select tiene el mismo que teníamos antes. Entonces, siempre tenemos el valor que está seleccionado. Nuestra página, luego de guardar, recargamos y aquí podemos seleccionar la opción que queremos realizar. Seleccionamos, en este caso, la opción para números primos y queremos saber si el número 21 es un número primo. Nos dice ahora acá que el parámetro 21 que estamos mandando no es un número primo. Ahora si queremos calcular el factorial de 21, nos devuelve que el factorial de 21 es esta cantidad. Ahora si queremos calcular los primeros 21 Fibonacci que tenemos, obtenemos lo que nos devuelve lambda y nos devuelve los primeros 21 Fibonacci que tenemos acá. Como
último elemento para terminar la aplicación, vamos a agregar una caja de texto donde vamos a recibir como parámetro la respuesta de lambda. Con definir esto, nos vamos a nuestro JavaScript y definimos una variable donde vamos a poner, en este caso con nuestro ID, la respuesta del servidor. Acá en la parte de abajo, el valor de nuestra variable lo seteamos con el resultado. En este caso el resultado nos devuelve del tipo JSON, que sería el elemento de datos, y setearlo. Guardamos, vamos a la página, recargamos, elegimos la operación que queremos realizar, en este caso los Fibonacci, le digo que quiero que me calcule 10 Fibonacci, obtengo la respuesta y ahora me la muestra en esta caja de texto. Con esto podemos concluir el tutorial sobre Lambda, API y cómo implementarlo con JavaScript. Gracias.